Hola y bienvenidos otra vez al curso de Historia y Geografía de la Biblia. Estamos ya en la clase 7. En la clase pasada miramos la ciudad de Jerusalén, su historia, las personas importantes, las varias épocas que había en la historia. Miramos dibujos o fotos de cómo era la ciudad según los modelos que tenemos, la investigación que está disponible. Y miramos todo eso de Jerusalén. Y espero que hayan tomado el examen y lo hayan pasado también antes de comenzar esta clase. Es imposible pensar en Jerusalén, especialmente para los judíos, sin pensar también en el templo. Entonces, en esta clase y la clase que sigue, queremos tratar la pregunta de cómo estaba Dios presente con su pueblo. Realmente es una pregunta que empieza en Génesis 1. ¿Sí? ¿Qué hacía Dios para acercarse al pueblo suyo? Vemos que en capítulo 1 y 2 de Génesis, Adán y Eva disfrutaban de una comunión íntima con Dios. Dice que el Señor venía a la tarde y caminaba con ellos en el jardín de Edén. Y no sabemos cuánto tiempo duró eso, tal vez eran meses o años o décadas. No dice la Biblia una fecha, ¿sí? Pero después de la caída, después del pecado, fueron echados del jardín, y podríamos decir que la historia de la Biblia, desde ese momento hasta hoy en día, es cómo Dios se acercó otra vez a su pueblo. Cuáles eran las formas que Él buscaba de restablecer esa comunión íntima con su pueblo. Mirando pues el jardín de Edén, después de la caída fueron echados, como dijimos, y en capítulo 3 vemos la conversación entre Dios y Adán y Eva y la serpiente, estableciendo cómo iba a ser la vida. No era la voluntad de Dios que fuera así, pero eran las consecuencias de la caída. Entonces, seguimos en la historia y lo que vemos en Génesis, en cuanto a esta pregunta de cómo estaba presente Dios con su pueblo, es que Dios parecía elegir a varias personas como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Parece que Él eligió a varias personas para comunicarse más íntimamente con ellos y ellos después con los demás. Y me gustaría mirar algunos de esos encuentros y después trazar la historia hasta el tabernáculo y después el primer templo de Salomón. Vamos a estar mirando muchos pasajes bíblicos y leyéndolos, entonces busquen conmigo en sus Biblias Génesis 28, 10 al 22. Cuando Jacob está huyendo de su familia, de Saúl, está yendo hacia Labán para ver qué tiene la vida ahí, no sabe nada de su futuro. Y él está parando por la noche en un lugar que nosotros conocemos a Betel. Empezando en versículo 10, leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada, bastante duro, y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo.
A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego hizo Jacob esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Entonces aquí en esta historia vemos varias cosas interesantes y llamativas. Una cosa es que Dios establece su pacto directamente con Jacob, como lo había hecho con Abraham y como Isaac. Está reafirmando su promesa, pero cara a cara con Jacob esta vez, ¿sí? Y casi parece un trato, es un pacto, ¿sí? Y Jacob lo toma seriamente. Y el nombre que le pone al pilar, esa roca, dice, será casa de Dios. Interesante pensando en las casas de Dios que vendrán después. Y casa de Dios, literalmente en hebreo, es Betel. Entonces el nombre Betel es casa de Dios. Y otra cosa que me gusta mucho, me gusta parar y pensar, imaginar cómo hubiera sido esto, ¿no? Dice, en realidad el Señor está en este lugar, versículo 16, y dice, qué asombroso es este lugar, es nada menos que Betel, la casa de Dios, y es la puerta del cielo. Me encanta eso, me encanta eso. Jacob estaba disfrutando un momento de comunión íntima con Dios, ¿sí? Fue su encuentro con Dios llamativo. Otro venía después en capítulo 35 a la vuelta, ¿sí? Pero este es el momento que se da cuenta que Dios es real, que las promesas son para él y que tiene este lazo directo con Dios. Bueno, sigamos de ahí y vamos con Moisés, porque Moisés es aún más impresionante en muchos aspectos que Jacob, bueno, casi todo aspecto, y hay muchos pasajes más que tienen que ver con esa relación íntima entre Dios y Moisés como el líder del pueblo. Vamos ahora a saltar a Éxodo, capítulo 3, y no vamos a leer tanto aquí. Es el comienzo de la zarza ardiente y esa relación con Dios. En versículo 1 de Éxodo 3 dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, que es Sinaí, también otro nombre, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Otra vez afirmando, pues, quién es y hablando de lo que va a hacer con Moisés. Y el resto del capítulo 3 es el llamamiento de Moisés para ir a Egipto. Son las 5 excusas que Moisés da y las respuestas que Dios da, que es la misma respuesta que dio a Jacob cuando dice, yo estaré contigo. Y por eso todo será posible, ¿sí? Entonces el comienzo aquí con Moisés y Dios comienza sobre Tierra Santa con una señal increíble. Después vamos a saltar a capítulo 19. Y aquí ya han ido a Israel, han pasado las plagas, han salido corriendo, han pasado por el Mar Rojo, han visto esos milagros, ha comenzado el maná a caer del cielo, o sea, varias señales poderosas que deberían convencer a todos que Dios realmente los va a cuidar y es el Dios verdadero, ¿no? Entonces llegan
Monte Sinaí, y empezamos a ver otra vez cómo Dios buscaba encontrarse con su pueblo. Y otra vez a través de Moisés, pero esta vez la gente estando con él en vez de estar a solas, como estaba Jacob, o Isaac, Abraham o Moisés la primera vez. Empezando en versículo 3 aquí, pues dice, al cual subió Moisés a Sinaí para encontrarse con Dios. Ahora, paro aquí para notar algo que si leen todo capítulo 3 de Éxodo, una de las señales que Dios iba a cumplir con sus promesas, estando Moisés en Egipto, es que iban a adorar otra vez a Dios en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí. Entonces aquí vemos, está confirmada esa señal. Entonces Moisés tiene eso como prueba. Dice, desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso nos suena, ¿sí? Primera de Pedro 2 también. Comunícales todo esto a los israelitas. Entonces, lo hace, vuelve con los ancianos del pueblo, que serían los líderes respetados del pueblo, no ancianos exactamente como pensamos en la iglesia hoy, y les explica todo lo que el Señor ha hecho y les empieza a preparar para lo que viene después con los 10 mandamientos. Saltando al versículo 16, dice, en la madrugada del tercer día, hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. ¿Sí? Así que la presencia de Dios con trompeta, con humo, con fuego, con ruidos fuertes y la gente teme, no quieren acercarse, ¿no? Entonces en capítulo 20, ya una vez en el monte, estando Moisés ahí con él, les habló dando los 10 mandamientos. En capítulo 21, 22 y 23 hay más leyes dadas a Moisés acerca de todo eso. Y después llegamos a 24, que tiene otra historia muy llamativa, ¿no? Otra vez dice el Señor a Moisés, sube al monte para verme. Y ese monte no es bajito, ¿no? Es bastante grande. Son como, no sé, 1000 escaleras, me parece, subiendo, si es el lugar donde piensan. Entonces dice que vaya junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, ¿ok? Ellos pueden arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Entonces vean que aquí Dios está recibiendo al pueblo hasta cierto punto,
pero otra vez está trabajando a través de Moisés y estos tres, Aarón, Nadab y Abiú, y después los ancianos, ¿sí? Como una jerarquía, pero Moisés es el que puede acercarse totalmente a Dios. Entonces, saltando a capítulo 24, versículo 9, dice, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. No sabemos exactamente lo que significa eso, porque a veces la palabra dice, no, nadie puede verme la cara y vivir, ¿no? Y la frase en hebreo de ver la cara o la cara de Dios puede ser traducida de varias formas, ¿no? Panim literalmente es cara, pero a veces cuando uno dice que vio la cara de alguien, se traduce estaba en la presencia de alguien. Entonces tal vez aquí estamos diciendo estaban en la presencia de Dios, tal vez no vieron 100% toda la cara gloriosa de Dios, ¿no? Pero estaban en la presencia del Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Suena como Apocalipsis, ¿no? 21 y 22. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida. Entonces algo espectacular, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Wow, es lindo imaginar cómo hubiera sido esto. El Señor le dijo a Moisés, voy a ver si no estoy pasando demasiado. Sí, le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Suena como Hebreos 12 también. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches, y así recibió la ley. Impresionante pensar en eso. ¿Se imaginan ver a Moisés subir a la nube y desaparecer? Y ya no está más por 40 días y noches, ¿no? Con razón tal vez pensaban, bueno, subió a la presencia de Dios y no lo aguantaba, o Dios lo mató, no lo vamos a ver más, ¿no? Y esperan día tras día. Imagínense, 40 días esperando que alguien se baje, casi 6 semanas, ¿no? Increíble. A veces criticamos a ellos porque durante ese tiempo es cuando hicieron el becerro de oro, capítulo 32, ¿sí? Y decimos, pero qué falta de fe. Pero si uno ve a alguien desaparecer para recibir la ley, y no baja en 30 minutos, y no baja en 1 hora, y no baja en la mañana, ni a la tarde, no baja al día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, wow, que tal vez nosotros también pensaremos, bueno, Moisés pereció ahí en la presencia del Señor. Pero qué impresionante todo esto, la gloria, la nube, un fuego consumidor, las señales de la presencia de Dios que aparecen muchas veces en toda la Biblia, la presencia de Dios con su pueblo. Ok, saltando un poco más ya ha recibido la ley Moisés, en Éxodo 33, ya Moisés ha bajado, ha encontrado el becerro de oro, la excusa débil de Aarón cuando le preguntó qué había pasado, y después tenemos algo bello también en capítulo 33, empezando en 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda.
Lo que me hace preguntar si todos podían o si eran solamente líderes, ¿no? Como ancianos o Moisés, etc. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Ay, me encanta eso. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba al Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Con razón, Moisés es un héroe en la historia judía. Con razón le daban tanta importancia. Después, aunque la gente que estaba con él a veces no le respetaba y lo criticaba, se quejaba contra él, un profeta nunca tiene honor en su propio país, ¿no? Y así fue con Moisés, pero impresionante ir a la presencia del Señor y hablarle cara a cara, ¿sí? Y después fíjense en lo que dice en la próxima sección, esta conversación tan honesta, tan abierta, me encanta esto. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no los hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Si el Señor nos dijera todo eso, wow, cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés, y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y que para ellos era decir mi esencia, quién soy realmente. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, no sé si eso es diferente que cara a cara como antes, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte ahí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¿Cómo hubiera sido? Entonces le da de nuevo en 34 las nuevas tablas de piedra con los 10 mandamientos. Otra vez el pacto reafirmado con la gente. ¿Okay? Y sigue la conversación con Dios, impresionante, y algunas de las leyes. Y al final de 34, otra historia que vemos repetida o mencionada en 2 de Corintios 3, empezando en versículo 29 de Éxodo 34. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo.
siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de velo de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Entonces no sabemos si él cubría su rostro porque brillaba tanto que no lo aguantaban, o si no quisieron que la gloria del Señor se fuera de su rostro de a poco. No sabemos. Pero ya que mencioné 2 Corintios 3, voy a ir a eso. Habla de la gloria del nuevo pacto, ¿no? Y menciona en 13, versículo 13, 2 Corintios 3, 13, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Ahí es una explicación, ¿sí? Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Impresionante. Que nosotros estamos en la presencia del Señor ya, quitamos el velo, estamos en su presencia, reflejamos su gloria, y esta gloria no se extingue, sino que va creciendo con el tiempo. Wow. Entonces, es realmente llamativo pensar, es asombroso pensar lo que Moisés tenía y lo que vendría después para nosotros. Bueno, sigamos pues con el tabernáculo, porque Moisés recibió en Éxodo el patrón, digamos, que iban a usar los planes para hacer un tabernáculo, el templo portátil, ¿sí? Una carpa portátil. Y en Éxodo 35 a 40 tenemos los detalles, muchos detalles, acerca de cada aspecto de construir el templo y lo que iba dentro y fuera del templo. Y nosotros vamos a saltar todo eso, vamos a ir a capítulo 40, al final, cuando ya estaba listo todo, estaba todo en orden, todo creado, todo formado, puesto, armado, y vemos la dedicación, en cierto sentido, del tabernáculo. Éxodo 40, 34 en adelante dice: en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Y si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el templo durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces, otra vez, ¿cómo Dios muestra su presencia a su pueblo? Bueno, la nube, la gloria del Señor, Shekinah en hebreo es esa gloria del Señor, y fue lo que les guiaba también cuando movían de un lugar a otro. La misma presencia del Señor representada por la nube. Entonces, ¿cómo es este tabernáculo? Vamos a mostrarles algunas cosas aquí. Tenemos un plan a la izquierda que muestra algunas de las dimensiones y después cómo eran las secciones A, B, C del tabernáculo. A es el lugar santo, lugar santísimo, B, lugar santo, y C también la parte de entrada del tabernáculo.
Vemos aquí a la derecha, tenemos la parte de entrada del templo donde estaba el altar de holocaustos y la fuente de bronce. Vemos aquí, y todos podían entrar ahí, en esa parte. En el lugar santo, dentro de la carpa, la primera sección, los sacerdotes solamente podían entrar ahí. Y había también la menora, la mesa de pan o la presencia del Señor y altar de incienso. Y detrás de la cortina, separando el lugar santo del lugar santísimo, vemos el cofre del pacto y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí y solo una vez al año. ¿Okay? Y tenían levitas y grupos de levitas especiales que armaban y desarmaban y llevaban el tabernáculo en los viajes de los israelitas. ¿Okay? Ahora, una cosa interesante, cuando iban de un lugar a otro, en Números 10 vemos que fueron a, creo que es 33 lugares diferentes, 33 casi como estaciones o paradas en el desierto mientras peregrinaban en el desierto. Y el orden de ir era según este gráfico, ¿sí? Judá, la tribu de Cristo, fue la tribu que iba adelante. Después Isaacar, Zabulón y así, todo hasta Neftalí, que venía al final. Y cuando llegaban a poner el tabernáculo, primero construían el tabernáculo y después ponían la cerca alrededor y luego en el orden en que marchaban, acampaban alrededor del templo. Miren aquí, empezando con Judá, ¿sí? Es Judá, Isaacar, Zabulón, o sea, están al norte. Después los próximos tres aquí al sur son los próximos tres en la fila de tribus en la marcha. Ahí al oeste las próximas tres tribus y aquí al norte las últimas tres tribus. Entonces iban marchando y era fácil ponerse en orden alrededor del tabernáculo. Ahora fíjense en esta foto con las carpas ya puestas. No sabemos exactamente cómo era, pero es parecido a esto. Tenemos la nube y el fuego, como es de noche, el fuego sobre el cofre del pacto, marcando la presencia del Señor. Y esta vez vemos que no es una tienda de encuentro o tienda de reunión fuera del campamento, ya está dentro del campamento, ¿sí? Y la gente de Israel alrededor. Ven que Dios se va acercándose de a poco al pueblo, ¿no? Después de la ruptura con Adán y Eva, era Dios con Abraham y nadie más. Después era Dios con Jacob y sus hijos y nada más. Después era Dios con Moisés y el pueblo de Israel, pero a una distancia. Y después él estaba más cerca, pero fuera del campamento. Y ahora está en el medio del campamento. Pero todavía no todos pueden acercarse ni para entrar al lugar santo, mucho menos el lugar santísimo, ¿sí? Pero se va acercando cada vez más Dios a su pueblo. Hoy en día hay un lugar en el sur de Israel donde uno puede ir para ver un modelo del tabernáculo. Y está hecho tal cual como dice en Éxodo, las mismas dimensiones, los mismos materiales, en lo posible menos el oro, me parece. Mucho dinero sería eso. Pero esto ha sido construido por un grupo cristiano para ayudarnos a entender y experimentar cómo era el tabernáculo en el tiempo de Moisés y los israelitas. Y donde está en el desierto, está como 20 kilómetros al norte de Eilat, que es el punto del Mar Rojo hoy en día, al sur de Israel. Si ven la nación de Israel en un mapa hoy, la parte abajo al sur es como un cuchillo, y en el punto del cuchillo está Eilat, y 20 kilómetros al norte está este lugar, pleno desierto. Y es muy posible, hasta probable, que el tabernáculo de Moisés haya estado en este lugar también, o muy cerca de este lugar. Entonces, cuando uno va aquí y entra, uno está en la presencia de esa historia de estar en el desierto con el tabernáculo. Ok, entonces vemos aquí, tenemos la cerca blanca que está alrededor, vemos aquí el altar de holocaustos, vemos la fuente de bronce para lavar, vemos aquí la entrada misma a la carpa, que es el tabernáculo,
y hay 4 pieles extendidas como techo sobre esto, ¿no? Y tal cual como estaba. Vamos a acercarnos un poco. Y aquí vemos el altar y la fuente de bronce. Más de cerca vemos todo eso. Después uno va pasando por la cortina, que es la entrada al lugar santo. Y esto es como ese lugar. Es pequeño. Yo he esperado un lugar más grande, ¿no? Pero mide, yo diría como 3 o 4 metros de ancho y tal vez 5 metros hasta la cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo. Es muy pequeño. Y aquí a la derecha tenemos esa mesa de la presencia del Señor con 12 panes representando los panes a las tribus de Israel. Tenemos el candelabro o la menorá, como dicen en hebreo, un sacerdote normal con su túnica blanca y vestimento normal. Y aquí en el rincón el sumo sacerdote y el altar de incienso y la cortina con los querubines que separa los dos lugares. Aquí tenemos la mesa de la presencia y son estos panes, bueno, no estos mismos, pero panes como estos que mencionó Cristo cuando él citó la historia de David, que daba pan a sus soldados cuando estaban muy hambrientos, ¿sí? Entonces uno piensa en eso. Después tenemos la mesa de incienso, el altar de incienso, y pensamos en la frase del Nuevo Testamento donde habla de las oraciones de los santos que son como olor fragante ante Dios comparado con este incienso. Después tenemos el sacerdote normal con el candelabro y el sumo sacerdote. Aquí varios detalles, la túnica de púrpura, un color de realeza. Después tenemos el efod aquí que cubría el pecho y en el efod 12 piedras preciosas diferentes que corresponden casi a las piedras de las bases del cielo, ¿no? De la Nueva Jerusalén. Creo que 9 de 12 son iguales. No sé cuál es la conexión ahí, pero es interesante. Y sobre cada piedra preciosa está escrito el nombre de una tribu. Entonces las 12 tribus representadas aquí en las 12 piedras. Sobre los hombros, en ambos lados, otra vez los nombres de las 6 tribus, de las 12 tribus, 6 y 6, ¿no? 6 en cada hombro. Y aquí en la frente, una banda de oro que dice Santo es el Señor, ¿sí? Y habla de la santidad que es consagrado al Señor, el sumo sacerdote. Entonces, si uno ve a este hombre en pleno sol, imagínense el esplendor que hubiera tenido, ¿no? Con las joyas, con el oro, con los colores fuertes, tiene una cierta gloria y sobre esta persona se quedaba la responsabilidad de entrar a la presencia de Dios una vez al año y interceder por su pueblo, por sus pecados, ¿sí? Y Cristo es mucho mejor que este, ¿sí? Superior a este. Después pasando por la cortina al lugar santísimo, otra vez muy pequeña, como tal vez 4 metros de ancho y tal vez 2 metros de fondo, no es muy grande para nada. Y el cofre del pacto con la tapa, todo cubierto con oro, madera de acacia cubierto con oro, después los querubines de oro también, y esto representa la presencia del Señor, ¿sí? Entre ellos. Bueno, brevemente, pensando en esto, pero en el futuro también, y lo que significa, sabemos que los judíos veían en el tabernáculo y las cosas del tabernáculo algunas pistas o promesas del futuro Mesías. Y si estudiamos un poco nomás, y uno puede profundizar esto mucho, pero vemos varias conexiones con Cristo como el Mesías. Los holocaustos que ofrecían, pensando en el pacto que Dios iba a cumplir finalmente en Cristo, ¿sí? Es el Cordero venidero. La fuente de bronce, Cristo es el agua viva, ¿sí? Agua viviente que purifica. Dice que hemos sido lavados con agua y con la palabra, ¿sí? La mesa de panes, que es la presencia de Dios,
también en Cristo tenemos la presencia. Y la maná, y Cristo dice después, ustedes comieron ese maná que estaba en el desierto, pero necesitan comer de mí. Yo soy el verdadero maná, verdadero pan que descendió del cielo. El que come de este pan jamás morirá. ¿Sí? Entonces el pan de la vida, representado por la mesa de panes. Las tablas de la ley que están en el cofre del pacto, Cristo es la palabra de Dios, Juan 1:1. La vara de Aarón, que también está en el cofre, y el hecho de que pertenecía al sumo sacerdote, a Aarón, nos hace pensar en la autoridad del venidero sumo sacerdote, que es Cristo. El candelabro nos hace pensar en la luz del mundo, de Juan 8:12 y 9:5. El sumo sacerdote mismo, señal del perfecto que intercede por su pueblo, siempre. Y hasta los colores y los materiales, el oro y la púrpura, nos hacen pensar en la realeza de Cristo, y la madera de acacia nos recuerda que Dios se hizo hombre, un hombre común, para poder lograr su misión. Aún las espinas de acacia que uno encuentra en las ramas de acacia del árbol nos hacen pensar en la corona de espinas, el sufrimiento verdadero que iba a tener el Mesías después. Así que el significado del templo, del tabernáculo para ellos era muy grande por el mismo pacto que tenían y vivían con Dios en esos años. Pero también eran promesas para la persona que Dios iba a utilizar para cumplir ese pacto perfectamente. Pero nos viene la pregunta también, ¿está totalmente en el pasado el tabernáculo? ¿O hay algo futuro también para esperar de eso? Y tal vez piensan, no, pero Esteban, ya es pasado y bien pasado, 3000 años en el pasado. Pero la Biblia no lo trata así, ¿no? Hay varios pasajes que hablan tal vez del futuro. Claro que tenemos las cosas pasadas que ya hemos visto, pero vayan conmigo a Hebreo, capítulo 8, 1 al 5. Dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, y no por ningún ser humano. A todos sumos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Entonces, ¿de dónde vino ese plan del santuario? ¿Sí? Es copia y sombra de lo que está en el cielo, ¿no? Y aquí en versículo 2 otra vez dice que hay un verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. ¿Dónde está? Bueno, en el cielo. Ok, saltemos a capítulo 9, 11 y 12. Dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Sí? Otra vez, el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Otra vez, no es el tabernáculo pasado, es el futuro. Y en 23 y 24 dice: Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas,
simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Sí? Entonces, dice, simple copia del verdadero santuario, ¿no? Entonces nos hace pensar en el futuro si veremos el tabernáculo perfecto, ¿no? Que fue el patrón para este tabernáculo del pasado, ¿no? Mi pregunta es si lo veremos en el cielo. Si lo vemos, será como museo, ¿no? Como esto fue el pasado, ¿no? Como vemos las cosas pasadas en el museo. ¿O será que Dios tiene conectado con ese tabernáculo otra adoración más intensiva, más perfecta, más completa que la adoración que hicieron ellos en su tabernáculo o de lo que hacemos hoy en las iglesias, ¿no? No sabemos, pero es interesante. Varias veces se refiere al autor aquí de Hebreos a un tabernáculo verdadero, no hecho por manos humanas. ¿Cómo será eso? Y si lo veremos o no. Bueno, sigamos adelante. Y el tabernáculo ya preparó a la gente para recibir el templo, ¿sí? Ese tabernáculo portátil no era permanente, pero era el comienzo, y muchas de las cosas que tenían en el tabernáculo se trasladaban al templo verdadero, ¿sí? Con Salomón. Primero de Reyes 6 habla del comienzo de eso. Y vemos brevemente, no vamos a leer todo esto, pero si quieren leer estos capítulos, pueden ver cómo David preparó para Salomón los materiales del tabernáculo, ¿no? Él mismo no pudo construirlo, pero él lo preparó todo y lo dejó listo para Salomón cuando comenzó su reino, ¿no? Ahora, habla de talentos de plata y de oro. Y yo hice hace unas semanas un cálculo basado en los precios de hoy. ¿Cuánto sería un talento de oro, por ejemplo, un talento de plata? Un talento para nosotros en onzas es 2.080 onzas, ¿sí? O es 59.1 kilos. Bastante, ¿sí? Oro, en el momento en que yo me fijé, aunque va cambiando todos los días, era $1,188 por onza. ¿Ok? Entonces eso significa que un talento de oro cuesta casi $2,5 millones de dólares, ¿no? Un talento. Y había 100,000 talentos de oro, perdón, no está en español ahí. Entonces eso implica, si estoy leyendo bien, 247 billones o 1,000 millones más de oro, solamente de oro de valor que David preparó para Salomón. Hubo 1,000,000 talentos de plata, que obviamente vale mucho menos, pero ese valor es más de 34, casi 35,000 millones de dólares, ¿no? De plata para el templo. Impresionante. Piedras preparadas, demasiado de hierro, bronce y cedro para contar o pesar. Impresionante. Cantidades grandes de ónice, engaste, piedras talladas de varios colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Todo eso David dejó listo para Salomón. Y Dios le dio a David el plan para el templo. Yo pensé que a lo mejor Salomón lo había inventado, ¿no? Pero fue el plan de Dios que le dio a David. Y eso es más o menos como era el templo de Salomón, parecido al tabernáculo, ¿sí? Tenemos el lugar afuera del vestíbulo, digamos aquí. Tenemos el lugar santo, Kodesh en hebreo es santo, y el santo de los santos o el lugar santísimo, Kodesh Kodashim en hebreo, donde estaba el cofre del pacto. ¿Ok? Entonces, muy parecido al tabernáculo, pero ahora permanente y no portátil. Vemos algo interesante aquí. Tenemos la comparación entre el templo de Salomón a la izquierda, ¿no? Que tenemos el lugar santísimo aquí, Debir, donde dice que es la palabra en hebreo para el lugar santísimo. Después tenemos Heikal, que es templo en hebreo, lugar santo. Y después Ulam, la puerta con las columnas afuera aquí. Y hay una comparación a la derecha
con un plan de un santuario que se encontró en la ciudad de Arad, que está al sur de Israel, cerca del Mar Muerto, en pleno desierto, cerca de Hebrón, y descubrieron todo un templo pequeño, pero una réplica casi del templo de Salomón. Y es interesante porque viene del más o menos el mismo tiempo, dentro de 20 o 50 años de la misma fecha, que Salomón hizo el templo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando miramos este santuario de Arad, el lugar donde lo encontraron, vemos que es parecido a los lugares como el tabernáculo y el templo. Vemos aquí, esta foto aquí abajo a la derecha, vemos el lugar santísimo aquí al fondo, y encontraron tablas acostadas de piedra dentro de eso. Este es el lugar santísimo. Después tenemos este lugar santo antes del lugar santísimo. Después, más atrás, vemos un altar de sacrificios. He estado en este lugar y es impresionante, ¿sí? Y después atrás la entrada, ¿ok? Aquí se ve un poco más de cerca, desde arriba, el lugar santísimo, después el lugar santo, el altar un poco más atrás y así, ¿ok? Así que podemos mirar eso y tener una idea de lo que era el templo de Salomón, porque no hay nada ahora del templo de Salomón. Después vemos un dibujo basado en las Escrituras, tratando de dibujar lo que está escrito ahí en Reyes y Crónicas, de cómo era el templo. Vemos una pared quitada aquí, ¿no?, para ver adentro. Tenemos la entrada con dos pilares, realmente había Boz y Jaquín. Tenemos afuera el altar de holocaustos. Tenemos dice que se llama esto el mar de bronce, el mar, sobre la espalda de toros. Varias fuentes para lavar aquí. Todo esto cubierto en oro. Tenemos adentro aquí el lugar santo, ¿sí?, con varios candelabros. Y atrás aquí el lugar santísimo, donde estaba el cofre del pacto. ¿Ok? Ahora, si pasamos por el tiempo, ¿no?, y comparamos varios templos en este mismo lugar, tenemos el templo de Salomón aquí arriba, que acabamos de ver. Tenemos el templo de Herodes, que era más grande, pero el mismo plan, básicamente. Y después, en el mismo lugar, muchos piensan, exactamente en el mismo monte del templo, en la mezquita de Omar, sobre una roca que muchos creen fue que la roca donde trató de sacrificar Isaac a Abraham, ¿sí? O sea, todo en el mismo lugar. Y uno piensa y pregunta si cuando baje a la Nueva Jerusalén, si el centro de eso estará sobre ese mismo lugar donde estaban varios templos. No sabemos. Interesante pensarlo. Otro dibujo aquí del templo de Salomón, pues, da más detalles. Aquí el altar, tenemos el mar de bronce aquí. Después mesas de pan y la presencia, candelabros, altar de incienso, el cofre del pacto y los querubines encima del cofre del pacto. Si tratamos de imaginarlo un poco más, está esta foto con este pilar, y hay otro desde el otro lado, todo esto de las fuentes. Y después, momento. Y luego tenemos otro dibujo posible acerca del templo de Salomón, con otra imaginación, pero muy parecido en muchos aspectos. Tenemos ya más de cerca varias partes que usaban en el templo, como el mar, la fuente que usaban para lavar, el candelabro, como eran, y otra vez puro oro, y los querubines sobre el cofre del pacto, ¿sí?, en el lugar santísimo. Si quieren mirar videos de esto, hay varios videos en YouTube. Puse un par de enlaces aquí, o uno puede hacer
en la búsqueda en Google, algo así, para poder ver videos de cómo hubiera sido caminar por el templo ahí. ¿Okay? Déjenme volver aquí. Me di cuenta que no les mostré eso. Entonces aquí es donde dejé. En el templo, otro dibujo. Tenemos, como dije, el mar, la fuente, el candelabro y los querubines con el cofre de pacto. Y ahí están los vínculos. Disculpen, ya, tenían que imaginarlo. Como nosotros, tenemos que imaginarlo todavía algo. Bueno, entonces, llegando al final de esta clase, el tabernáculo, la presencia de Dios cada vez más y más cerca a su pueblo, y ahora tenemos el templo de Salomón terminado en 7 años, unos 487 años después de salir de Egipto. Finalmente tienen un templo permanente en que pueden poner el cofre del pacto y el Señor puede estar presente otra vez en el medio de su pueblo. Y cuando vemos en 1 Reyes 8 la dedicación del templo, Salomón junta a todo el pueblo, lee la ley, Salomón hace una oración bella en que ruega a Dios que siga con ellos, que su presencia nunca los deje, y que si en el futuro hay problemas de cualquier tipo, por favor, cuando tu pueblo clame a ti, que respondas con favor y que te acerques otra vez, ¿sí? Todo enfatizando que la nación de Israel quiere esa comunión íntima con Dios que tenían el pueblo desde el comienzo, ¿sí? Imagínense ese momento de dedicación, ¿no? Para nosotros sería al mismo tiempo casi entre nosotros y Martín Lutero, más o menos al mismo tiempo. Si hubiéramos estado esperando desde ese tiempo para llegar a un lugar permanente y poder estar finalmente en ese tiempo especial para confirmar ese sueño y disfrutarlo, ¿sí? Entonces Dios ha venido desde Edén, comunión íntima, después comunión quebrada y de a poco acercándose a la gente otra vez hasta estar en el pueblo, en el medio del pueblo, mejor dicho, en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Salomón. Bueno, espero que hayan disfrutado esto, tal vez un poco largo, pero para mí muy interesante la idea de cómo Dios está con su pueblo. Hay varias fuentes aquí que menciono, pero hay muchos más si hacen búsquedas en el Internet. Y por supuesto habrá un examen sobre esto, sobre el tabernáculo y el templo de Salomón después de esta clase que tienen que tomar antes del próximo video. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase.